pues vamos a iniciar. No, somos poquitos, pero bueno, trataremos de iniciar. ¿Hay alguna duda o pregunta sobre las sesiones pasadas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, cualquier cosa ya saben. Me dicen o me interrumpen o voy a compartir la pantalla. Ok, bueno. Entonces, si se acuerdan, la sesión pasada estábamos platicando un poco de cómo es que a lo largo del tiempo, entonces lo que estábamos platicando es cómo es que en los primeros tiempos se dieron cuenta de que no éramos iguales en términos de que en cada una de las generaciones se dieran las mismas características, sino que la gente, los médicos, ¿no? Se empezaron a dar cuenta de que había variación, o sea, no se conservaban todos los caracteres a lo largo de las generaciones. Y entonces lo que hicieron fue inventar estos cuadros, estos pedigrís, estos mapas genéticos que se usan mucho, y entonces se dieron cuenta de que una parte importante de nosotros es lo que se expresaba, pero que seguramente había información que no se podía ver, ¿no? De tal manera que crearon estos cuadritos. Del lado derecho pueden darse cuenta la simbología. O sea, ya habíamos mencionado que cuando es un círculo, ¿sí? Es femenino, cuando es un cuadrado es masculino. Aquí hay un rombo, cuando no se sabe cuál es el sexo. Recuerden que hay algunos organismos en la naturaleza que pueden cambiar el sexo dependiendo de las condiciones en las que se desarrollan, por ejemplo, los huevos o inclusive más tarde. Los que están llenos, ¿no? Ya sea un cuadrado o un círculo, es aquellos individuos o son aquellos individuos que manifiestan una característica. Los que están con una línea diagonal son los que murieron, ya sea en el momento del nacimiento o ya un poco después, y luego se puede colocar un número dentro del cuadrado del círculo que representa el número de hombres o de mujeres o de machos y de hembras, ¿no? Cuando son rayas horizontales significa una unión, la raya vertical es la descendencia, el número en romanos representa la generación, pueden utilizar 0 para la generación inicial o 1 como está aquí, ¿no? Y los romanos se utilizan para las generaciones y los arábigos para los individuos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se percataron? Por ejemplo, del lado izquierdo, se dieron cuenta, por ejemplo, que en la primera generación el macho tiene una característica, la hembra no la tiene. Cualquier característica, ¿eh? Piensen, por ejemplo, en el tipo de cabello, el color de ojos, alguna proteína. Recuerden que el fenotipo, que es esta expresión, se refiere no solamente a la morfología externa, sino puede referirse también a una característica, por ejemplo, fisiológica o un compuesto químico, ¿sí? ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí se lo escucha bien. Ok, bueno, si hay preguntas me interrumpen, ¿ok? Entonces, vean, del lado izquierdo tenemos la primera generación, un macho, una hembra, y ¿cuántos individuos resultan de esa unión? ¿Cuántos ven ahí? ¿Y cuál sería su sexo? Pues de la unión 1, Ujú, de la generación 1 resultan 5 en la generación 2, porque ahí veo que están los otros, digo, el cuadrado y el círculo como la pareja, ¿no?
Entonces de la Exactamente. generación 2 resultan 5. Exactamente. Entonces, vean, tenemos un cuadrado que está vacío, o sea, no lleva el del lado derecho, extremo derecho, no tiene el carácter, una hembra que no tiene el carácter, un macho que sí tiene el carácter, está en rojo, un macho que no tiene el carácter y una hembra que tiene el carácter, ¿ok? Después hay una unión, ya en la segunda es esta, del lado izquierdo y en el centro. ¿Qué podrían decir de esta primera generación en términos de los caracteres? Acuérdense que estamos hablando del fenotipo, es la manifestación, ¿sí? Entonces yo veo ahí de los 5 productos resultado de la unión del 1 romano, yo veo que son 5, pero de estos 5 solamente, o sea, ¿qué características se pueden percibir? Que solo dos, bueno, en este caso la mujer y el hombre, solo de la generación 2 solo ellos van a generar una descendencia. Y en este caso, la unión que se genera entre el hombre y la mujer es la que va a generar más hasta la generación 5. Ok, ya te fuiste hasta la generación 5, Lisbeth, pero en la segunda generación, entonces tenemos de esos 5, ¿cuántos presentan el carácter? 2. 2. Fíjense, esto es importante porque no todos los descendientes presentan, en este caso, el carácter que estamos analizando, digamos, que estamos viendo, ¿ok? Solamente 2. Luego, otro factor importante, ¿qué me pueden decir solamente estamos viendo el cuadrito, ¿eh? No es necesario que hagan toda una justificación. Recuerden, el pensamiento de la simplicidad sobre todo. Lo más simple primero, lo más sencillo, y después ya pueden complicar el argumento. Pero, ¿qué me pueden decir en esta generación 2 sobre este carácter que se manifiesta solamente en 2 de 5? ¿Está complicada la pregunta? No sé, se me ocurre que, bueno, esos dos son los dominantes, entonces supongo que van a heredar la mayoría de caracteres en su descendencia. Bueno, fíjate, ok, fíjense que Lisbeth metió ya un elemento importante que además lo sacó de lo que dice ahí abajo el cuadrito. Pero vean, de los 5, para empezar, no todos lo traen, ¿ok? Entonces, no hay un carácter que sea trasladado de la generación original a la siguiente de manera uniforme. Hay diferencias, ¿ok? Eso quiere decir entonces que hay un carácter que se manifiesta de alguna manera proporcionalmente y hay otros caracteres que no, ¿ok? Puede ser que sea dominante. Vamos a ver ahorita a qué se le llama dominante. Pero hay algo más evidente, más sencillo que me pueden decir, independientemente de la dominancia. Porque la dominancia la vamos a ver a lo largo de las generaciones, ¿estarían de acuerdo? Porque en la segunda generación, o sea, en el 2 romano, pues lo único que veo es que 3 no tienen el carácter y 2 sí lo tienen. Entonces, para empezar, este es el primer argumento. No todos heredan o no todos reciben el carácter. Ok, esa es la primera. Pero hay algo más evidente todavía antes de hablar de dominancia. Porque fíjate, Lisbeth, si fuera dominante el carácter rojo, completamente dominante, la primera generación, es decir, el 2 romano, todos deberían de ser rojos. Ah, sí. Estabas distraída, ¿eh? No, es que estaba analizando la situación. Ajá. A ver, Lupita, ¿cuál es lo más evidente en la segunda generación? Pero sí le expliqué la primera parte, Lisbeth. Si fuera hay algo más ahí adentro que no podemos percibir, porque si fuera completamente dominante, puesto que te fuiste hasta la parte de abajo, la segunda generación, o sea, el 2 romano, todos serían rojos. ¿Sí o no? Ah, ok, sí, sí, ya entendí. ¿Sí? Sí, ya. Ok. Entonces, a ver, Lupita, en la generación 2, ¿qué otra cosa podemos deducir
de los símbolos y del arbolito. Yo no veo la otra característica. A ver, 3 no la tienen, Lisbeth, y 2 la tienen. Dime en qué se diferencian los 2 que la tienen. Ese ejercicio de la observación. Pues lo único que se me viene a la mente otra vez es que pues sacaron el gen dominante que viene por descendencia, ¿no? De la generación 1. Bueno, porque fíjate, estás prejuiciando o te estás prejuiciando por la dominancia, porque lo viste hasta abajo, donde dice carácter dominante. Pero ¿en qué se diferencia este? ¿Sí se ve el cursor? ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí lo veo. A ver, ¿en qué se diferencia este de este? Ah, A que, ver, liter- Lupita. que literalmente son de Profe, diferentes sexos. Exactamente, ahorita te doy la palabra, Alan. Exactamente, Lupita. ¿Sí lo ves, Lisbeth? Alan, ¿no puede repetir? sí. Llegaste un poquito tarde o no te podías conectar. Estábamos hablando de cómo los árboles, estos pedigrís, le permitieron a los primeros que incursionaron en este campo de la genética en empezar a percibir cosas, ¿no? A deducir cosas. Porque acuérdense que solamente tenían acceso al fenotipo, es decir, a la expresión, a lo que veíamos. Entonces tenemos la primera generación que es un macho y una hembra, ¿sí? Se reúnen y dan la generación 2. ¿Ok? Entonces lo que preguntaba yo primero es qué diferencias había. Entonces tus compañeras nos dijeron, pues de esos 5 productos, o sea, si ves, hay 5 productos resultado de la unión del uno romano. Lo primero que se ve es que no todos son iguales, ¿sí? O sea, unos están en rojo y otros están en blanco, ¿ok? Entonces, lo primero que viene a la mente es, bueno, no todos reciben el mismo carácter, ¿no? Puesto que hay 2 rojos y hay 3 blancos. ¿Sí? Lisbeth habló un poquito de la dominancia. Entonces, yo le decía, bueno, si el carácter rojo es dominante o completamente dominante, porque después vamos a ver que hay dominancia parcial, pero si fuera una dominancia completa, todos los 5 serían rojos, ¿sí? Y de todas maneras me está diciendo algo, ¿no? Porque la madre es blanca y el padre es rojo. Y los 5 que resultan son rojos. Entonces me está diciendo, bueno, entonces, ¿por qué todos heredan solamente el rojo? Ya metí una palabra que ahí no quería yo evitar, pero solamente 5 reciben, ¿no?, el rojo. Perdón, 2 reciben el rojo y 3 están en blanco. Ahí me está diciendo algo, ¿no? Me está diciendo que no todos reciben el carácter, o cuando menos, yo no puedo percibir el carácter porque hay 3 blancos y 2 rojos. Entonces, bueno, esa es la primera observación. No todos son rojos. Entonces, ahí hay algo que me está llamando la atención. La segunda es, estos que son rojos, ¿en qué se diferencian? Ya Lupita dijo, son sexos diferentes. ¿Sí lo ves, Lisbeth? Sí, uno es masculino y el otro es femenino. Exacto. Entonces, ¿qué puedo deducir de esta información? Vean que muchas Ah, veces, justo yo le había escrito en el chat que a mí lo que me saltó a la vista es que perdón, solamente el femenino parece poder tener descendencia. Entonces, justo, eso es lo que veo. ¿por qué dices que solamente el femenino puede tener descendencia? Ya, porque en la segunda generación ¿Sí? vemos que del gen dominante del cuadrado tuvo Ahorita no hablen de dominancia todavía, ok, todavía no llegamos a eso. al menos Pero a el que ver, está muerto tiene descendencia, pero no parece ser fértil. El
La segunda generación, el círculo, tiene descendencia y es fértil. O sea, tiene Bueno, concepción. ajá. A ver, ¿las demás compañeras están de acuerdo con lo que dice Alan? Bueno, no lo había visto de esa manera, pero creo que sí, porque al final pues se resaltan más el género femenino. No te Femenino. escuché. El Femenino. femenino. A ver, vean, de la segunda generación, que es la 2, yo tengo del lado izquierdo al femenino, se junta con un masculino, ¿sí? Tiene descendencia en la generación 3, ¿lo ven? Dio dos varones, ¿sí? Del lado izquierdo, en el centro tenemos al macho que se junta con una hembra. Obviamente esta hembra no es de la misma familia, llamémoslo así, y tienen descendencia. Estos de aquí, este cuadrado, este redondo, perdón, este círculo y este cuadrado, no se han apareado. Eso no quiere decir que no puedan tener descendencia. Simplemente en este momento, o sea, en el momento en el que yo estoy haciendo el mapa, el pedigrí, en ese momento no tienen o no tuvieron relación, ¿sí? A lo mejor es una parte que no me interesa, o bien ellos nunca se casaron, ¿no? O nunca se reunieron con un macho o con una hembra y entonces no tuvieron descendencia, por alguna razón. No se murieron porque acuérdense que morirse es una línea diagonal. Entonces, por algo no tuvieron descendencia, son solterones o solteronas. Pero eso no quiere decir que no puedan tenerla, ¿sí? Entonces, esa parte que dice Alan, yo no la veo. O sea, yo no veo claro de dónde deduce que no puedan tener descendencia. No es crítica, Alan, es simplemente la observación, comparando las observaciones. Recuerden que de todas maneras tenemos percepciones diferentes, ¿no? Eso también lo voy a tocar un poco después. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se les ocurre de esta? Fíjense, estamos en la segunda generación. No hemos pasado de la segunda generación. Tienen que abusar su observación y recuerden, la observación de lo más sencillo, lo más simple. Alan elaboró, ¿sí? Ya complicó la respuesta en términos de si son fértiles o no son fértiles, o no tienen descendencia. Pues yo diría, este carácter, ¿sí? Lo reciben el rojo, estamos hablando del rojo, o del blanco también, como quieran, si quieren, el blanco es un carácter y el rojo es otro carácter, o bien el blanco es ausencia del rojo y el rojo es la presencia del carácter, no importa, cualquiera. Pero lo que yo veo es que ese carácter lo pueden recibir tanto hombres como mujeres. Diferente sería si en la generación 2 yo tengo en rojo solamente las mujeres, o sea, los femeninos, esta de aquí y esta de acá. O solamente tengo a los varones en rojo, Ajá, sí. ¿sí? Entonces, vean, es una observación muy simple. Primero, no todos reciben el rojo. Luego, independientemente del sexo, lo pueden recibir. Y esto es muy interesante porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay caracteres que se heredan ligados al sexo. Es decir, las mujeres pueden poseer más fácil un rasgo que los hombres, o los hombres más fácil que las mujeres, ¿no? Entonces, eso se llama caracteres ligados al sexo. En este ejemplo, yo no estoy viendo eso, porque yo veo que tanto la hembra como el macho reciben el rojo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo aquí? Sí, se descarta que sea, ahora sí que por el género, ¿no? Exactamente. Este carácter, cuando menos lo que estoy viendo, recuerden que estamos en las primeras etapas, o sea, solamente estoy viendo, observando cómo se comportan los caracteres y después vienen las preguntas.
¿Por qué es así? ¿No? O sea, el problema de la causa y el efecto, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Ok, vamos con la tercera generación. ¿Qué me pueden decir? Solamente hay dos de esta familia que se aparean. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué me pueden decir de la unión de las parejas del 2 y la descendencia en el 3? Pues que en la generación 3 se generaron dos uniones. En este caso, la primera la descendencia fueron dos hombres y en la ¿Sí? otra fueron dos mujeres. En Ok. la que son dos mujeres, pues hay paro. Eso quiere decir que no se unieron con ningún otro, porque pues no parece que hayan muerto. Ok. Y pues Está de la bien. primera, sí, un macho sí continuó la generación, su descendencia. Ok, tiene el carácter. Ajá, ¿Sí? sí, solo él la tiene de la tercera generación. Ok. Fíjense aquí algo importante es que yo tengo de esta unión en la generación 2, el resultado generación 3, yo tengo un hombre con el carácter rojo. Y del otro apareamiento, las dos mujeres no tienen el carácter rojo. Entonces aquí algo me está diciendo, o sea, ¿por qué si lo tiene como arriba el padre, por qué las hijas no lo tienen? ¿Sí? Pues es lo que nos comentaba, ¿no? Que no porque esté rojo va a ser del todo dominante. Claro, Si fuera eso es dominante, importante. saldrían rojas las dos. Exactamente. ¿O hay algún otro factor que impide que se manifieste el rojo? ¿No? Vean, son preguntas que van surgiendo conforme yo voy observando el comportamiento de las generaciones. Son preguntas que las tengo que ir apuntando, ¿no? O sea, ¿por qué en este caso las dos hembras, ninguna de ellas tiene el rojo si el padre lo tiene, ¿no? Sí, eso es importante. Del lado izquierdo no hay tanto problema, porque sí, el macho recibe el rojo, ¿no? Entonces sigue teniendo el rojo. Vamos, termínenme de decir en qué termina esta historia. A ver. Pues en la cuarta generación ya nada más hubo, bueno, dos mujeres y solo Ajá. una tiene el carácter, la otra no lo Sí, tiene. Y la que sí, tiene el carácter pues generó una unión y claro, pues creó la generación 5 que fueron dos hembras y solo claro. una va a tener el carácter y pues ya, ahí acabó. Exactamente, exactamente. Ok, esa es la historia 1. Ahora pasemos a la historia 2, la que está en la parte inferior, ¿no? Del lado derecho. Díganme qué podrían deducir de este diagrama. A ver, Pues Alan, a no ver, sé. Lisbeth, adelante tú primero. Am, pues yo podría decir que en la primera generación, la unión de los padres, ninguno tiene ningún carácter que, bueno, importante. Ujú, Y de ahí cinco, ujú, tuvieron cinco descendientes, de los cuales otra vez dos generaron una unión. ujú, Lo que ujú. no me queda muy claro es la generación 3, Ajá, a ver. esa línea larga, porque pues son parientes, ¿no? En parte son parientes, exactamente. Esa es una parte importante que vamos a ver en genética. ¿Sí? Se llama endogamia. Lo vamos a ver. ¿Sí lo ven los demás? Digo, no son parientes de la primera generación, pero sí son parientes en la tercera generación. Sí, profe, aquí estamos. ¿Ok? Entonces, ¿sí ven esta parte, Lupita? Ven que en la tercera generación, supongamos que estos son los padres y aquí tenemos a la primera generación, bueno, a la segunda generación, que es la 2. Y vean que de ellos, esta, por ejemplo, es hermana de esta. ¿Están de acuerdo?
¿sí? Sí. Estos dos círculos. Ellos se aparean y tienen descendencia, ¿no? Entonces pueden ser que primos, ¿no? Y vean lo que llamó la atención Lisbeth. Esta hembra se junta con este macho que vienen de la misma rama, ¿sí? Ok, esa es una observación muy interesante. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Cuarta generación. Pues ahora sí que se unieron entre familia y tuvieron, este, pues dos hembras y un varón. Sí, y una Ajá, dos hembra hembras y un tuvo, varón, exacto. Ajá, y luego, el carácter recesivo, pero de ahí no sé de qué. sí, recesivo porque ya le vieron ahí abajo, pero vean, aparece un carácter, que es el rojo. Pero aquí hay preguntas interesantes. Una de ellas es precisamente relacionada con la observación de Lisbeth. Ese carácter aparece porque se, se unieron miembros que vienen del mismo linaje. Vean, estos se llaman linajes, ¿no? O sea, vienen del mismo linaje y por eso es rojo. O hay otro factor que hace que un carácter después de 3 generaciones aparezca, ¿no? Entonces tengo ahí preguntas que voy acumulando, ¿sí? Ok, entonces, a la condición del lado izquierdo se le reconoce como condición dominante. Vean, en todas las generaciones el carácter aparece, claro, en proporciones diferentes, ¿sí? En algunos sí, en algunos no. Del lado derecho, al principio el carácter no se manifiesta y luego aparece, ¿no? Eso quiere decir que o es resultado de esta unión, que decía Lisbeth, es resultado de que había estado oculto y no se había manifestado, o bien puede ser que el carácter aparezca, ¿no? En genéticas y en biología se le llama de novo, o sea, de origen, se origina independientemente. No sabemos cómo, o cuando menos en ese entonces no sabíamos cómo, y entonces el carácter aparece. Puede ser que el carácter se haya manifestado o se haya adquirido en esa generación, ¿sí? Entonces son 3 posibilidades, véanlo. O sea, 3 preguntas que tenemos que ir descartando. Y para cada una de ellas hay que formular una hipótesis. ¿Sí? Porque cada una de ellas es plausible, es decir, es posible. Depende de la información que vayamos recuperando. A esto se le llaman hipótesis alternativas. Inclusive es un método que, ahorita me acuerdo del autor, desarrolló, ¿no? O sea, si generalmente cuando ustedes hacen un proyecto o tienen un trabajo, tienen una hipótesis, formulan una hipótesis. Y el problema con tener una sola hipótesis es que uno se circunscribe a esa hipótesis y no ve otras posibilidades. Entonces, parecería que esta práctica no es la más adecuada, sino lo más adecuado es generar hipótesis alternativas y de esa manera tú vas descartando o vas fortaleciendo una de esas hipótesis, ¿no? Entonces, aquí tenemos 3 hipótesis alternativas. Uno es el carácter no se había manifestado y hasta en la 4ª generación se manifiesta. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no se había manifestado? La segunda hipótesis es se manifestó porque se unieron miembros que provienen de la misma familia, del mismo linaje. Y la tercera posibilidad es que haya aparecido en esa población. Es un carácter, ¿sí? Entonces, para empezar, me está fortaleciendo la hipótesis de variabilidad, es decir, no todos somos iguales, sino cambiamos. A ver, díganme aquí, ¿qué se les ocurre? Está más complicado, Lisbeth, es cierto, ¿no? Sí, se mira complicado. Bueno, revuelto, Sí, porque
No, sí, sí se mira complicado, olvídalo. Pero ve lo que hay de mayor frecuencia son estas uniones que, de miembros que provienen del mismo linaje. Con respecto al anterior, ¿no? Si lo ven, en el primer cuadrito del lado izquierdo no hay uniones consanguíneas, ¿no? A eso le llamamos cuando se reúnen o tienen o se fertilizan individuos que pertenecen al mismo linaje. Pueden ser individuos muy cercanos al ancestro, pueden ser individuos más lejanos del ancestro, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver más adelante que la endogamia, todos tenemos un grado de endogamia, ¿no? Pero eso lo vamos a discutir más adelante. Del lado derecho aparece por primera vez esta unión consanguínea que nos apuntó bien Lisbeth, ¿no? Vean en este, ¿no? En este, las líneas de consanguinidad son más frecuentes. Entonces, quiere decir que algunos caracteres podrían tener una frecuencia mayor si son resultado de consanguinidad, ¿no? Este es un ejemplo, el albinismo. El albinismo es un carácter recesivo que aumenta su frecuencia, vean qué palabra estoy utilizando, aumenta su frecuencia en uniones consanguíneas, ¿sí? Dos rayitas del lado de aquí abajo es uniones consanguíneas, y veanlo. Aquí hay una, aquí hay otra, 3, 4, 5, ¿sí? Sí. Entonces, vean, nada más de tres diagramas de estos árboles o mapas genéticos, podemos sacar, bueno, deducir muchas preguntas, ¿no? Ahora hay que contestarlas, hay que decir, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿No? Preguntas o dudas, díganme. ¿Todo bien? No, yo sí tengo una duda. A ver, Lisbeth. No, ¿se puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Sí. Ah, ahí en la generación 7, Sí. precisamente viene como una V invertida en el 13 y el 14, bueno, en el número de individuos 13 y 14. ¿Ese por qué es? Ah, esto es cuando tienes mellizos o gemelos. Ah, ya veo. Y ¿Sí? arriba en Acuérdense que son la... diferentes. Y Ah, ok. arriba. En la generación 3 me parece, el individuo masculino se conecta con otro masculino. ¿Esa curvita que hace es porque se saltan al individuo o tiene un significado en específico? Ah, esta de aquí arriba. Ajá, esa. No, es simplemente para que las líneas no se crucen. Ah, ok. Entonces, lo único que es para indicar que ¿sí? Es descendiente de esta unión. De esta unión tenemos solamente dos machos, este y este, ¿sí? Ah, ok. Muchas gracias. ¿Sí? En la otro, este sí está indicando que tienes dos productos. Entonces, acuérdense que los dos productos pueden ser resultado de dos fertilizaciones simultáneas o puede ser que en los primeros estadios de desarrollo del cigoto haya habido una incisión, o sea, se hayan formado dos, ¿ok? Estos son los que les llamamos gemelos verdaderos, ¿no? Que son resultado de esta escisión del cigoto, y los que no son verdaderos, que también se les llama mellizos y que inclusive pueden ser de sexos diferentes, es cuando tú tienes dos fertilizaciones simultáneas, ¿no? Si ustedes recuerdan su ciclo sexual, ustedes, en el caso de las mujeres, ovulan un mes de un lado y un mes del otro lado, ¿no? Se alternan los ovarios para liberar óvulos. Pero hay algunas mujeres que pueden tener una ovulación simultánea de los dos.
¿sí? Y entonces tenemos pues 2 óvulos que son fértiles, van bajando y son fertilizados. Y entonces tienes un parto doble, ¿sí? O triple o como sea. Otro problema es cuando hacen inseminación artificial. Ahí puedes tener ya muchos más productos, ¿no? O una sobreovulación causada por ingestión de hormonas. Pero esos son otros problemas, los podemos ver después. Pero esto es bien llamado, la observación. Estos son 2 mujeres, dos femeninas que nacen de la misma, ¿no? Pueden ser, decía yo, verdaderos o pueden ser resultado de 2 fertilizaciones simultáneas. ¿La contesté la pregunta? Sí, muchas gracias. No, al contrario. Entonces, vean, este es un diagrama muy interesante porque, y es parte de la lectura que tienen ahí en la plataforma. Y una de las tareas es desarrollar un argumento con esta dupla genotipo-fenotipo, ¿no? O sea, tenemos el fenotipo, que es lo que se ve, que es el patrón. Recuerden que lo que vemos se llaman patrones y los patrones son resultado de un proceso, ¿sí? Son resultado de una causa. A esto les llamamos procesos. Entonces, siempre en la ciencia, en la biología siempre tenemos un patrón, que es lo que vemos, los mapas estos que estuvimos viendo, son patrones, ¿no? Cada uno de los patrones se manifiesta en una de las generaciones. Pero yo puedo tener un patrón en donde conjunto las generaciones, ¿sí? Pero cada uno de estos es resultado de un proceso. Este proceso es lo que queremos explicar, ¿sí? Entonces, algo que no vemos que ocasiona un patrón llamado fenotipo es a lo que se le ha llamado genotipo, ¿sí? Entonces, vean, el genotipo es mucho más grande que el fenotipo. ¿Por qué digo que es más grande que el fenotipo? Porque en el fenotipo se pueden expresar cosas o no se pueden expresar cosas y de todas maneras las tienes. Lo vamos a ver un poco más adelante con los procesos. ¿Ok? Entonces van a leer este capítulo que es fenotipo, genotipo, y van a tratar de hacer un argumento utilizando 2 conceptos que estén relacionados con genotipo y fenotipo, ¿sí? Y que tengan que ver con proceso, patrón. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Dudas, preguntas, no? A ver, alguien en el chat, espérenme. Sí, Alan, la tarea es, van a leer este capítulo que viene de este libro, que se llama Keywords. El capítulo se llama Genotipo y Fenotipo, ¿ok? Entonces, lo que hemos estado viendo en estas 2 sesiones ha sido el fenotipo. ¿Por qué? Porque era lo primero que veían los médicos o las personas, los criadores, por ejemplo, de ganado, pues veían que no todos se leen igual, etcétera. Eso que veíamos es el fenotipo. Ahora hay que explicar ese fenotipo. Por eso puse aquí, el fenotipo es el patrón, ¿ok? Pero este patrón es resultado de un proceso. Entonces, ¿cómo explicas el patrón? Por eso dice aquí explicación, a través de un proceso. Entonces, ¿qué hacen en la tarea? Van al capítulo, lo leen y van a encontrar 2 conceptos que sean precisamente proceso y patrón. Es lo único que necesitan hacer. No necesitan desarrollarlo. No hay que escribir más. Simplemente poner 2 conceptos que estén en esta línea. Proceso, patrón. ¿Sí? Y a esto le llamo línea de argumento. Después se puede desarrollar y lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí me expliqué, Alan?
podemos llegar a una posible explicación, ¿no? Esto lo vamos a complementar con los experimentos de mente, ¿no? Pero lo que se puede deducir de estos mapas genéticos o de estos árboles es que podemos tener un carácter que se manifiesta o no se manifiesta, ¿no? La explicación es porque en la pareja que se reproduce, parte de la información viene del padre y parte de la información viene de la madre, ¿sí? Esto es a lo que le llamamos la condición 2N. O sea, nosotros tenemos el DNA, que es realmente donde se encuentra el genotipo, ¿no? Y el DNA se encuentra en dos versiones, porque somos 2N. En el momento que se forman los elementos para la fertilización, hay una reducción del número, eso ustedes lo saben, ¿no? ¿Cómo se le llama a esta reducción? Se llama meiosis, acuérdense, ¿sí? Y entonces los productos se llaman productos N, ¿sí? O sea, tenemos la mitad de la información que tenemos, ¿sale? Esto viene después, o sea, tratando de explicar, si yo veo que un carácter se manifiesta o no se manifiesta, quiere decir que existe la posibilidad de que hay algo que no permite que se manifieste, y eso puede ser la composición de los productos, ¿no? Y entonces lo que se dedujo es que nosotros tenemos dos versiones de la información, ¿no? O sea, tenemos un elemento y su homólogo. A esto le llamamos, en los organismos más evolucionados, les llamamos cromosomas, ¿ok? Es la forma en la cual el DNA se organiza, eso ya lo saben ustedes, ¿no? Entonces tenemos dos formas. Tenemos una que está en una de las estructuras y otra forma que está en el homólogo. Estos dos son dos cromosomas muy sencillitos, ¿no? Ahorita lo voy a ampliar, ¿no? Entonces, un cromosoma azul y su homólogo, que es el cromosoma naranja, ¿ok? Entonces tenemos dos. Por eso aquí abajo están los cromosomas del ser humano, ¿no? ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? 46. 45, doctora, por poco. 46. Claro, 46, porque lo que tenemos son 23 pares, ¿sí? Vean, este es el cromosoma 1. Este es uno de ellos y su homólogo. O sea, tenemos un par. ¿Por qué tenemos un par? Precisamente por lo que les decía. Durante la meiosis, uno de estos se va a un gameto y el otro se va al otro gameto. Por eso nuestros gametos son células haploides. Todas nuestras células somáticas, o sea, cuando me refiero al soma es el cuerpo, o sea, todas las células somáticas, las células de mi piel, las células de mi hígado, las células de mis músculos, son células 2N. Todas ellas tienen dos pares de cromosomas, ¿sí? Todas, excepto qué células serían no somáticas. Pues las sexuales son las únicas que no son somáticas, porque tienen la mitad de los cromosomas, tienen N. ¿Por qué? Porque cuando se reúne con el otro gameto, se restituye el número que tenemos como resultado de la evolución. Cada grupo tiene un número de cromosomas diferente, ¿sí? Cada grupo de organismos ha desarrollado estrategias y por lo tanto el resultado son cantidades de DNA diferentes, ¿sí?
Ok, a ver, otra pregunta. Tengo 22 pares de cromosomas somáticos, ¿no? Y solamente un par es el cromosoma sexual. En esta fotografía que tengo aquí, ¿qué sexo tiene el individuo? No, ninguno, ninguna. El femenino, ¿no? Claro, ¿por qué, Lupita? Porque pues está predominando más. ¿Sí, no? A ver, ¿cuál es el cromosoma sexual, Lupita? En esta figura. El que tiene la X, creo. ¿Sí, no? Claro, es el cromosoma 23. El cromosoma 23 determina el sexo. Y las mujeres, o sea, el sexo femenino, tienen lo que le llamamos XX. Es decir, son iguales su cromosoma 23. En el caso de los varones, tienen un X, que es grande, y un Y, que es chiquito. ¿Sí? Eso nos hace pequeños a los hombres. ¿Ok? Entonces, este individuo que estamos viendo aquí es hembra, porque es XX. ¿Ok? ¿Quién determina el sexo en una relación? El hombre, ¿no? Claro, el hombre, porque la mujer genera óvulos XX. ¿Sí lo ven? No hay otra. O sea, siempre va a generar óvulos XX, porque un óvulo, que es la célula reproductiva, la célula sexual, lleva la mitad de los cromosomas, es decir, lleva uno del 1, uno del 2, uno del 3 y así nos vamos. Y del 23 lleva el X, ¿sí? Y el otro cromosoma es X también, mientras que en el hombre un espermatozoide puede llevar el X y el otro lleva el Y, ¿ok? Entonces esta idea absurda de que en el siglo XVIII, ¿no? O antes los hombres se separaban de las mujeres porque no les daban hijos varones, si la culpa era de ellos, no de ellas. Así es, Lupita. O sea, le echaban la culpa a las mujeres para con tal de desafanarse de ellas, ¿no? Cuando realmente el hombre es el que determina el sexo. ¿Ok? Bueno, entonces vean, tenemos dos cromosomas. Uno, ¿no? Del cromosoma 1, del cromosoma 2, del cromosoma 3, etcétera, tenemos dos, o sea, un par, el uno y el homólogo, ¿ok? ¿Por qué se llama homólogo? Porque en términos de forma, de tamaño, son similares, ¿no? En composición ya no, porque lo que vamos a ver es que algunas veces puedes tener este que está marcado como P, ¿sí lo ven o lo amplío más? ¿Sí lo ven ahí? Sí. Ok, entonces vean, siempre ponemos, o sea, un gen está en un cromosoma, ¿ok? Está localizado en un lugar físicamente. A esto le llamamos locus, ¿sí? Loci es el plural. Entonces, locus es el lugar físico que ocupa un gen en un cromosoma, ¿ok? Entonces, tenemos este locus, vean, está ocupado por un gen, es el gen, le vamos a llamar gen P de Paco, ¿ok? Y vean que los dos están identificados por una mayúscula. O sea, en este caso son P mayúscula. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? Voy al chat. Momento. Que son dominantes, exactamente. ¿Sí? Entonces, siempre la mayúscula determina el dominante. Y la minúscula, en contraposición, determina el recesivo. ¿Sí? Entonces aquí los pusieron AES. ¿Por qué? Porque es un gen diferente. No es el gen P, es el gen A. ¿Sí? Y este de abajo es el gen B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, podemos tener el mismo gen en su condición dominante, es decir, dos mayúsculas. ¿Ok? A eso se le llama homocigoto. ¿Sí?
Entonces, puede ser homocigoto dominante o puede ser homocigoto recesivo, como en el caso de las AES minúsculas. Y el último caso es el heterocigoto, es decir, una B mayúscula y una B minúscula. ¿Sí? Cada gen, y esto es muy interesante, ¿no? En el caso mendeliano, y lo vamos a ver la siguiente sesión, Mendel se enfrentó con plantas que tenían ciertas características y una de ellas es que cada gen codificaba para una característica. ¿Sí? No es lo normal, pero él lo encontró así. Entonces, en este caso el P puede ser que determine el color de los ojos, el A, la longitud del cabello y B, la forma de la oreja. ¿Ok? Entonces, vean, tengo una forma en la B mayúscula y una forma en la B minúscula. Mientras que en el caso del P y del A, yo tengo la misma forma. 2 P's mayúsculas o 2 A's minúsculas. ¿Ok? Esto ya lo saben también, nada más es para darles una repasada. Recuerden que en el DNA tenemos secciones que codifican. ¿Qué significa que codifica? A ver, alguien. Pues que transmite la información. Claro, la puede transmitir. El no codificante también se transmite, porque cuando se duplica el DNA, de todas maneras esa información pasa de esa hebra a la hebra que se está formando, ¿no? Lo que quiere decir es que codifica para una proteína. O sea, forma aminoácidos y los aminoácidos forman proteínas. Las regiones codificantes no forman proteínas, no están organizadas en tripletes. ¿Sí? Son regiones que pueden servir como espacio, pueden servir como un código que diga arranque, fin, o no sabemos cuál sea su función, ¿no? El DNA está lleno de regiones no codificantes. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí quedó claro? Codificar es que sintetiza proteínas, es decir, transmite la información, como decía Lisbeth, pero esta información que transmite tiene un valor diferente, puesto que codifica ciertas proteínas. Y las proteínas son las que forman todo, ¿no? Las proteínas son las que forman los órganos, los sistemas, las hormonas, etcétera, ¿no? En otra palabra, como decía Alan, es que de alguna manera lo que codifica puede ser que se exprese. ¿Sí? Entonces, aquí está toda la información, pero de esa información solamente un porcentaje se manifiesta en el fenotipo. Por eso decía yo que el genotipo es mucho más grande que el fenotipo, ¿no? Algunas cosas se manifiestan. ¿Cuáles son los factores que determinan multifactoriales? Vamos a ver algunos en el curso que permiten que tú tengas un carácter o que heredes la neurosis o que heredes la calvicie o que, etcétera. ¿Sí? Preguntas, dudas, ok. Bueno, esta es una versión diferente de los cromosomas y ya vimos lo de un cromosoma sexual del hombre y el sexual de la mujer, las partes del cromosoma, que esto ya lo saben, no quiero redundar en ello, ¿no? Pero bueno. Entonces, por favor, le echan un ojo al capítulo de genotipo y fenotipo y hacen esta línea de argumento, ¿vale? Si ya no hay preguntas. No, todo está claro. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, doctor. Ok. Entonces, cromosomas somáticos y cromosomas sexuales. Células somáticas, células sexuales. Células somáticas, 2N. Células sexuales, N. ¿Sí? Esto es importante cuando le entremos la siguiente sesión. Vamos a explorar un poquito los experimentos de Mendel. ¿Sí? Hicieron esta parte de ir pensando el concepto de genética. Ah, sí, algo. Bueno, es que dijo Algo. que no consultáramos nada, entonces está Nada. Ajá, sí, nada. Pero sí, Exacto. hay una idea leve.
Perfecto, no importa. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con eso el miércoles, ¿vale? Vamos a empezar por sus definiciones de genética y luego vamos a tratar de irlas entrelazando con los experimentos de Mendel y a ver qué resulta, ¿no? A ver qué resulta de la discusión, a ver si podemos ir construyendo el concepto y de dónde viene ese concepto, ¿no? Aquí he dado algunos elementos que desde mi punto de vista son importantes en la construcción del concepto. Pero acuerden que el concepto es esta idealización, este modelo que se crea de la realidad. Ok, entonces estamos viendo estas realidades, vamos a tratar de incorporarlas en el concepto. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por haber estado.